decía, estábamos hablando del tiempo de vuelo, ¿no? Tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Pero entonces hagamos un análisis del tiempo de subida. Hasta el tiempo de subida, ¿cuánto vale la velocidad en Y en el tiempo de subida? ¿Alguien me dice? ¿Cuánto vale la velocidad en Y en el tiempo de subida? A ver, cadetes. Son como 30 cadetes aquí. Cero. Cero. Cero, correcto, cero. Ahí está, pues miren, en la subida cero. ¿Eso qué significa? Que la velocidad en Y se va a eliminar, pues no. Cero. ¿Sí? Cero. Sería cero igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo de subida. ¿Sí o no? Si yo despejo gravedad por tiempo de subida, ¿sí? Eso es igual a velocidad inicial en Y. ¿Sí? El tiempo de subida sería igual entonces a velocidad inicial en Y sobre gravedad. ¿Sí? Entonces, eso es el tiempo de subida, ¿sí? Pero si yo quiero sacar el tiempo de vuelo entonces sería, ojo que ya habíamos dicho que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida, ahí lo tenemos, ¿sí o no? Ahí lo tenemos. Tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Entonces puedo poner aquí 2, velocidad inicial en Y, sobre gravedad. Y aquí tengo la fórmula de tiempo de vuelo, miren. Ahí está la fórmula de tiempo de vuelo. Esta fórmula es la que hay que saber. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tengo dos fórmulas o tres fórmulas. Alcance máximo horizontal, vamos poniéndolo así. Esta sería 1. Acá sería 2 para un tiempo cualquiera. Esta sería 3. Esta 3 es de tiempo de vuelo. ¿Sí? Entonces, si en algún momento tiene los datos y le dicen calcular el tiempo de vuelo, allá, 2 velocidad inicial sobre gravedad. Inicial en Y sobre gravedad. Pero, ¿cuál es la característica de esta fórmula? ¿Qué estamos usando? Estamos usando la componente en Y de la velocidad inicial. La componente. O sea que esta fórmula es para componente. Pero si yo no quisiera usar componente, yo digo, bueno, yo puedo usar también, puedo sustituir cuánto vale el B o Y. Entonces puede ser así, los 2. Pero el B o Y lo tenemos acá arriba. Aquí está el B o Y, miren. Lo voy a señalar. Aquí está. El B o Y es BO seno del ángulo. Entonces acá yo puedo venir y decir, al BO seno del ángulo sobre gravedad. Mire, es la misma fórmula, sino que estoy sustituyéndola cuánto es la componente. Usted puede usar esta o puede usar la de acá, cualquiera de las dos. El resultado tiene que ser el mismo, eso sí. En el momento que usted utiliza esta o utiliza la de acá y le salen resultados distintos, eso significa que algo está haciendo mal. Tiene que ser lo mismo. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces tenemos fórmula de alcance máximo horizontal, fórmula de alcance horizontal, fórmula de tiempo de vuelo. Mire. ¿Entendido hasta ahí? Si yo utilicé la fórmula de movimiento vertical, lanzamiento hacia arriba, la primera, digamos, no, yo puedo utilizar la segunda. Vamos a ver.
Disculpen. A ver, entonces vamos, decía, no, que yo también para el lanzamiento hacia arriba, movimiento vertical, pongámosle, en el movimiento vertical, hacia arriba, o lanzamiento hacia arriba, pues no sé o no. El movimiento vertical hacia arriba, ¿qué pasa allí? En el caso anterior utilicé esta fórmula, miren, ahora voy a utilizar, vamos a ver qué pasa con la segunda fórmula, la cuadrática. Sería velocidad en y al cuadrado es igual a velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 gravedad por delta h, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Estamos bien, no? ¿Estamos bien con esa fórmula? A ver, no los veo. ¿Estamos bien con esa fórmula? Se fueron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se esconden? No veo a nadie. Sí, profesor. Ya, entonces estamos de acuerdo entonces con la fórmula, ¿no? Ya, vamos a ver. Pero no se escondan porque veo nombres nada más y así no se puede interactuar. Ok. Si yo analizo la subida, en el tiempo de subida, vamos a ver. En el tiempo de subida, digamos así, ya en el tiempo de subida, ¿qué pasaba en el tiempo de subida? Ustedes mismos me dijeron. Sí me dijeron qué pasaba en el tiempo de subida. ¿Qué pasa en el tiempo de subida? ¿Ah? A ver. Rodríguez, en el tiempo de subida, ¿qué pasa? No me están atendiendo. Villagómez. En el tiempo de subida, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Va frenando. ¿Mandé? Claro, va frenando, eso sí, sabemos. Pero ¿qué pasa ya en la subida? Vamos a ver, voy a proyectar. Aquí está. A la subida, ¿qué pasó en la subida? Cero. Cero. Velocidad en Y0. Eso tiene que tener en cuenta, miren. En el tiempo de subida, ya en la subida máxima, la velocidad final en Y0, pues. ¿Sí o no? Y en la subida, ¿qué habíamos dicho? Que la altura es... La altura es... Máximo. Máxima. Están dormidos, cállate. ¿Qué pasó? No responden. No me están entendiendo, entonces. A ver. En el tiempo de subida, la velocidad en Y0 y la altura es máxima. Pues. Máxima. No tomen en cuenta eso, cállate, mire. Están dormidos, parece, todavía. Repito. En el tiempo de subida, la velocidad en Y0 y la altura es máxima. Entonces, visto de esa manera, yo digo que la velocidad en Y0, porque estamos analizando la subida, entonces yo puedo decir, bueno, aquí se hace 0, aquí me va a quedar velocidad inicial en Y al cuadrado, menos 2, gravedad, ¿y esta altura qué es? Este delta H, ¿qué es? Máxima. Entonces le puedo poner H max. Le podría poner H max. ¿Sí o no? Le puedo poner H max porque yo ya sé que en Y, cuando se hace 0 esto, es de altura máxima. Entonces yo despejo. Entonces sería 2 gravedad, H max, es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado. Despejando H max es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2 gravedad. ¿Sí? Ahí está. Estamos. Entonces, si me piden en un problema calcular la altura máxima, esta fórmula. La cuarta sería, ¿no?
¿Y qué utilizo? ¿Qué estoy utilizando aquí? Estoy utilizando la componente de la velocidad inicial, ¿pues no, sí o no? Aquí está, pues miren, esta es la componente, estos son componentes. Pero si yo quisiera, así como lo hice acá, miren, acá yo qué hice, sustituí la componente, no, si veo Y, veo seno del ángulo, entonces acá también puedo hacer lo mismo. Entonces puedo decir H max, estoy dando opciones de trabajo, ok, miren. Entonces puedo decir, es veo seno, sería veo seno del ángulo y todo al cuadrado. ¿Por qué? Porque todo está al cuadrado, sobre 2 gravedades. ¿Sí? Entonces, H máximo sería entonces este cuadrado. Este cuadrado por propiedad de la potenciación sería propiedad distributiva de la potenciación, cuadrado para el primero, cuadrado para el segundo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar BO cuadrado, seno al cuadrado del ángulo. A ver, seno sería. A ver. Seno al cuadrado del ángulo sobre 2 gravedades. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa? Que tengo esta fórmula que es la misma, y es la misma que la de acá. ¿Sí? Son las mismas. Sino que aquí está en función de ¿qué? En función de la componente. Y acá en función de ¿qué? En función de velocidad inicial y del ángulo. Pero si yo aplico cualquiera de las dos, significa que la respuesta me va a dar la misma. No puedo tener respuesta diferente. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué pasa? Que ya una vez nosotros conocido que cómo calcular el alcance máximo, ojo que es el alcance máximo acá, el horizontal. Este alcance máximo, a ver, déjeme ver. También va a tener otra opción. Bueno, hay una deducción, pero déjeme ver si la pongo directamente, porque el tiempo no nos va a dar a lo mejor. Déjeme ver, el alcance máximo también. Mira, aquí depende de quién, el alcance máximo depende del tiempo de vuelo. Pero si yo ya sé el tiempo de vuelo y yo sustituyo acá, ¿sí? El tiempo de vuelo acá. Entonces aquí me va a quedar velocidad inicial al cuadrado. Si sustituyo, no, bueno, aquí se aplica una serie de deducciones en cambio. Seno de 2 veces el ángulo sobre gravedad. Ya, ahí está. Esta también me sirve para calcular el alcance máximo, pero sin usar el tiempo de vuelo. Este es máximo. ¿Qué fórmula le ponemos? Pongámosle 5. Para no confundirnos, pongámosle 5. Pero esta 5 también es para alcance máximo horizontal. ¿Sí? Esta 5 pero esta aquí le podemos acotar que no depende del tiempo de vuelo. No depende del tiempo de vuelo. ¿Sí? O sea, sí la puedo usar, cualquiera. La respuesta me da la misma. Ojo, si yo utilizo esta fórmula de aquí, la primera, por ejemplo, si yo conozco el tiempo de vuelo y la componente, utilizo la de aquí. ¿Verdad? Que sería la primera, las dos me representan la primera. O si conozco la velocidad inicial y el ángulo, aplico la de acá. O si no quiero calcular el tiempo de vuelo, voy con esta. O sea, ya depende cómo yo quiera trabajar, depende del problema también, ¿no? Pero mire lo que estoy diciendo. Muy bien. A ver. ¿Cuántas llevamos? 4. Entonces estas dos representan la misma. ¿O cómo podemos hacer? A ver, podemos ordenar esta fórmula para que no sea mucha confusión. Me faltan 2 más. Y mucho ojo de que aquí hay dos casos, digamos, 2 casos. O varios casos. Pero entre los más importantes, los más relevantes, este aquí es cuando el objeto, en este caso, sale del suelo, llega al suelo. Completa la parábola. Sí, completa la parábola. Hay una fórmula general, ya después la vamos a organizar esta, ya después organizamos esta fórmula. La otra fórmula va a salir, vamos a ponerle la quinta. Esta quinta va a salir
del delta H, acuérdense. Delta H igual, esto no es altura máxima, ojo, a velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Miren. Esta me va a permitir calcular la altura. ¿Sí? Altura cualquiera. Cualquier altura. Pero esta también me permite calcular el tiempo de vuelo. Esta también me permite calcular el tiempo de vuelo. O sea que yo también puedo poner aquí, veo Y. También, ojo que estoy diciendo también. También me permite calcular el tiempo de vuelo. Es 1/2 de la gravedad por el tiempo de vuelo al cuadrado. Ahí está. Miren. Puede ser un tiempo cualquiera. Ojo, estoy diciendo que también puede ser un tiempo cualquiera. Pero si yo quisiera calcular el tiempo de vuelo, esta también me permite calcular el tiempo de vuelo. ¿Sí? Pero depende del caso también, pues no. Porque nosotros ahorita estamos viendo este caso de que la trayectoria de la parábola es completa, es simétrica, digamos, ¿no? Pero nos podemos topar con un caso. Déjeme cambiar la pantalla. Déjeme un ratito. Ya está, miren. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver un caso. Vamos a ver un caso. Ya lo anterior estaba claro, ¿no? Las fórmulas y todo lo demás. Ahora, vamos a ver el caso de que si yo tengo un edificio, tenemos un edificio, ¿sí? Ya, tenemos un edificio que tiene cierta altura, un delta H, digamos. O un H nada más, no delta H. Tiene cierta altura, ¿sí? Pongámosle que sea H. Ya. Pero a veces se dice, no, bueno, una persona aquí, un niño, un travieso, digamos, por aquí está jugando y lanza una pelota desde aquí. La lanza desde aquí, desde arriba del edificio. Va a describir una trayectoria parabólica de la siguiente manera. Mire, ¿sí ve? Pero este aquí, ¿será lo mismo que vimos en el caso anterior? ¿Alguien me dice? ¿Será lo mismo? No, profe. ¿Mandé? No. No, profesor. No es lo mismo. Hay diferencias. Ojo, hay diferencias. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nosotros vamos a ver que aquí sí hay un alcance máximo horizontal. Y la fórmula aquí sería la siguiente. Por ejemplo, delta X igual, pongámosles VOX por el tiempo de vuelo. Esa fórmula funciona, no hay problema. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el tiempo de vuelo, esta fórmula, las fórmulas de tiempo de vuelo que vimos anteriormente, no funcionan aquí. ¿Ah? ¿Qué les parece? Si usted me viene a calcular tiempo de vuelo con estos casos, ahí sí se gana un 0. Tiene asegurado el 0. ¿Por qué? Porque este caso no es el mismo que el anterior. El anterior, ¿qué pasaba? En el anterior, el tiempo de vuelo es la trayectoria completa, ¿no? De aquí subió, bajó al mismo nivel. Tiempo de vuelo, todas las fórmulas funcionan aquí. Pero todas estas fórmulas no funcionan en el caso de acá.
en el otro caso. En este caso no funciona. Aquí yo no puedo decir el tiempo de vuelo es, qué sé yo, ¿cómo era la fórmula? El tiempo de vuelo es igual a velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo sobre gravedad, ¿no? ¿Sí o no? Esta fórmula no funciona. La puede usar, pero va a tener una respuesta incorrecta. Entonces ahí sí hay problema. ¿Sí me explico? Lo que sí es tiempo de vuelo. Pero ¿cómo se saca el tiempo de vuelo? Ah, ya. Entonces no me queda más que usar la fórmula que yo le llamo general, que sería la fórmula delta H igual a velocidad inicial en Y por el tiempo. Aquí sí de vuelo tengo que ponerle menos un medio de la gravedad por el tiempo de vuelo al cuadrado. Esta sí. O también de otra manera, ¿no? También lo puedo poner de la otra manera. Delta H igual a velocidad inicial por el seno del ángulo multiplicado por el tiempo de vuelo. Bueno, ordenemos, pongamos ordenado primero. Ordenamos, primero pongamos el tiempo. Tiempo de vuelo por el seno del ángulo. Menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Tiempo de vuelo al cuadrado. Entonces ustedes me dicen, bueno, esto sí me garantiza que me va a hacer calcular el tiempo de vuelo en estos casos. Pero yo no puedo utilizar la fórmula de tiempo de vuelo que analizamos en el primer caso. No lo puedo usar. Y si la usa, va a tener una respuesta incorrecta. Entonces tiene que ver cómo utiliza esa fórmula. ¿Sí? Muy bien. La fórmula que sí va es esta. Esta sí va. Esta sí, seguro. ¿Sí? Aunque se puede dividir en dos partes, pero aquí habría inconveniente, pues no. Por ejemplo, alguien, si le pide, en este tipo de problemas saben pedir la altura máxima. O sea, la altura máxima se refiere, obviamente, a todo esto. Esto sería la altura máxima. Ese sería mi H max. ¿Sí se da cuenta? Este sería el H max. Pero este H max no lo puedo calcular con la fórmula que vimos anteriormente. ¿Sí se da cuenta? No puedo. Entonces lo que yo haría es calcular eso sí. Si yo lo divido en dos partes, lo que sí podría es quizás calcular aquí esta altura máxima que habría aquí en esta esta parábola, aquí sí. ¿Se acuerdan que esta parte sí le llamamos H max? Pero ahí sí puedo usar la fórmula, así que yo lo divido en dos partes. ¿Ah? Pero no directamente para hallar una altura máxima desde el suelo hasta donde llega el objeto, ¿no? Máximo. Entonces ahí está la deducción KS. ¿Qué les parece? Este es para deducciones, ¿no? Hecho de deducciones. Hecho de deducciones de la fórmula, ¿sí? Muy bien. A ver, Vizcarra. Vizcarra. ¿Dónde está? Se fue. Disculpe, profesor. Sí, le voy a preguntar si notó la diferencia en los dos casos que estaba planteando. ¿Me puede explicar un poquito si lo que entendió? O no lo entendió mucho, no sé, pues mire, por eso le digo, si tienen dudas, pregunten, por eso es que en silencio. Entonces yo asumo que... No, profe, no entendí mucho. Lo que pasa es que si tiene dudas, tiene que preguntar ya desde el principio, pues no, ir entendiendo de a poco, porque si a esta altura me dice no entendí nada, es como que tuviera que repetirle toda la clase. Y ahí no, pues, no, por eso por parte, por eso voy preguntando, cada explicación le voy preguntando. A ver si entendieron, entendieron. Si está atenta a la clase, va a decir, bueno, no entendí esta parte.
o no entendí la parte de acá. Por ejemplo, le pregunté a los otros compañeros, me dijeron, no, sí, está claro, yo sí entiendo. Bien. Ahora, bueno, de acuerdo a la pregunta que había planteado, los dos casos, el uno que era una parábola completa, ¿verdad? Tiene sus fórmulas. El otro caso, que es una parábola que va desde cierta altura, puede ser un edificio, puede ser un abismo, no sé, pero se lanza un objeto y lo hace caer al otro lado. Ya el caso es un poco diferente a al primer caso que habíamos visto, ¿no? Y la fórmula hay que tener cuidado con cómo se las va a utilizar, ¿sí? Entonces, eso lo dan, como dijo el compañero, la práctica. Entonces ahí sí ya con la práctica sí vamos a poder entender mejor esto. Estamos. Ok, entonces déjenme ver si tengo un ejemplo. Espérenme un ratito. Ya copiaron todo, ¿no? ¿O necesitan copiar? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, ¿sí?